Bienvenido a este espacio de charla y conversaciones. Esta iniciativa surge con un ánimo de abrir diálogos con el arte en tiempo de distanciamiento social. El día de hoy nos encontramos con Bernardo Yersun. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, ¿qué tal? Hoy, gracias por la invitación y bueno, y esperemos que resulte productivo, sí, para todo el mundo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación de nosotros, de la escuela. Bernardo, ¿por qué no te presentas tú mismo para conocerte? Ya, eh, bueno, yo nací en la región de los lagos, en la parte costera de Puerto Montt, en una zona que antiguamente fue Huilliche, ¿ya? Y que hoy día es como la periferia de la colonización alemana. Es decir, ahí quedaron relegados los chilenos y mapuches, y en el valle, digamos, están los colonos. Y de ese sector absolutamente reprimido, digamos, económicamente y socialmente también, emigra mi familia, huyendo, diría yo, huyendo del lugar. Emigran en los años 60, cuando tenía 2 años, emigran a Santiago y se instalan en una comuna periférica, en lo que eran en esos momentos Las Barrancas, que después fue Pudahuel y hoy día es Cerro Navia. En ese lugar yo me crié. Toda mi niñez hasta mi juventud vivía ahí en Cerro Navia. Y logré llegar a la universidad con el esfuerzo de mis viejos, ¿cierto? Con mi esfuerzo también, trabajando, etcétera, y a estudiar arte. ¿Ya? Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con mi biografía, que está muy impregnada en la obra, tiene que ver con esa situación, ¿cierto?, campesina y popular. ¿Ya? De ahí sale toda mi obra. Y para mí es fundamental, ¿ya? Encuentro que es una situación, un contexto así muy interesante, tal vez sea lo más interesante que tiene Chile, digamos. Estoy hablando, ¿cierto?, de los contextos de pueblo indígena y contexto popular, que están muy ligados además. Y todo lo que hago está ahí, está vinculado con eso, está vinculado con lo popular, con lo indígena, ¿cierto?, con mi identidad, con lo social, con lo político, etcétera. Y bueno, eso yo lo daría como dato biográfico, y lo otro ya lo empezaremos a hablar ahora, que es como a obra específica, digamos, que vamos a trabajar hoy día. Claro. Tú, como cuentas, trabajas mucho el tema del arte como una herramienta política, como una herramienta social también, para mostrar lo social. Una de las exposiciones que hiciste fue la de Sí, Funa, que lo voy a compartir ahora. Ahí. Ahí está. ¿Se ve bien? ya. ¿Sí? Sí, claro, ya. Mira, aquí este es un proyecto muy grande que yo le puse Inmemoriales, que fue un proyecto Fondar, y en el Fondar le puse Inmemoriales, porque hablaba justamente la forma como está todo lo que es la estatuaria pública atornillada con el sentido al revés, digamos. O sea, lo que menos construía era memoria, sino que construía una historia direccionada, digamos, una historia manipulada. Es decir, que un cierto sector de la sociedad chilena, cierto con poder, escribía su propio relato histórico, ¿cierto? Y levantaba a sus propios héroes por medio de la estatuaria pública. Eh, por lo tanto, la primera imagen que está ahí es uno de los trabajos a los cuales apuntó este proyecto, que está por un lado Funa y está el otro proyecto que se llamaba Mitomanía. Todo era parte de una misma obra, de un mismo proceso. ¿Y por qué los separé? Porque resulta que dentro de la estatuaria pública, la estatua de Pedro Valdivia me parecía tal vez, tenía un rango insólito, ¿cierto? Y demencial y de sometimiento que me parecía que no se escapaba un poco del resto de la estatuaria. La estatua que ustedes vieron anterior es de Cáceres, ¿cierto? Que es exactamente la misma estatua de Pedro Valdivia. Y hay otra más de Cortés también, que también es el mismo caballo, por lo tanto, España tiene una suerte de matriz de colonizador, ¿ya? Que lo repite con muchos colonizadores, ¿cierto?, que partieron a América. Ahí está Valdivia, la anterior es Cáceres. Cortés es exactamente lo mismo.
Y bueno, y esta estatua fue donada por la colonia española en los años 60 a Chile. Y Chile lo instala, ¿cierto? Primero lo instala en el Cerro Santa Lucía y después lo traslada a la Plaza de Armas. Y curiosamente es un ícono dentro de la ciudad, pero estamos construyendo a partir de esa instalación una gran mentira, porque por un lado, si ustedes ven el epígrafe que tiene el estatua, dice al fundador de la ciudadanía chilena. Eso es un absurdo así, pero y además está siendo glorificado como que fuera el fundador de Santiago, de la ciudad de Santiago. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Pero cuando uno empieza a analizar el lugar donde está instalada la estatua, ¿cierto? En plena Plaza de Armas, es un antiguo lugar sagrado, ¿cierto? De los incas. Recordemos que los incas, su dominio llegaba hasta Santiago, estaban, ¿cierto? Chocaron ahí con los mapuches y no pudieron seguir más al sur. Entonces hay muchos sitios arqueológicos en Santiago que dan cuenta de esa realidad y que además dan cuenta de una antigua ciudad que está enterrada debajo de Santiago. O sea, Santiago es un gran sitio arqueológico. Bueno, resulta que empecé a trabajar este tema con todas estas contradicciones antropológicas e históricas que tiene esta estatua, y hay en el Cerro El Plomo, en el sitio arqueológico del Cerro El Plomo, encontraron la momia de un niño inca, que aparentemente era de la nobleza inca, y tenía un pequeño guanaco de oro, así como un juguete de oro, que está en el Museo Arqueológico, esa pieza. Y a mí se me ocurrió que era una pieza bastante pertinente, ¿cierto? Como para hacer una especie de sustitución. De hecho, esa obra se llama Sustitución. Y, y la idea era, ¿cierto?, reemplazar a Pedro Valdivia, dentro de, ¿cierto?, de toda la imaginación que uno puede correr, ¿cierto?, con el arte, y instalar, en vez de, o sea, reemplazar, en el fondo, sustituir la pieza de Pedro Valdivia por el guanaco de oro de la cultura inca, dando cuenta de una relación mucho más vinculativa con el espacio geográfico donde se instala la pieza, ¿ya? Y por eso es que llego finalmente y lo que hago es hacer una réplica inspirada en este hallazgo, ¿cierto? Donde hago este guanaco de oro a gran escala, porque esta es la maqueta que se usó en la invitación, no es la pieza real. Esta es la pieza real inca, digamos, que es de la cultura chimúa. La cultura chimú es un pueblo indígena que está al norte de Lima y que eran los joyeros de los incas, ¿ya? Ellos eran una artista impresionante y trabajaban en el oro y otros metales. Entonces esta pieza es de esa cultura y extendieron su dominio hasta Santiago, ¿ya? Y eso finalmente va a cimentar, digamos, esta pieza artística donde hago este guanaco, ¿cierto? Que, como digo, si más adelante está la pieza del guanaco de oro, y, y se instala, digamos, reemplazando dentro del espectro simbólico, digamos, reemplazando al estado de Pedro Valdivia. Dentro de esta misma exposición, yo además, claro, ahí se ve la pieza expuesta en la Galería Patricia Redi en el año 2016, junto con, perdón, sí, año 2016. Y después, unos meses después, instalé Funa, que era la otra parte del proyecto, ¿ya? Yo además en esta muestra instalé, después voy a hablar un poco los datos técnicos de esta pieza, ¿ya? Y también instalé en esta misma exposición dos tótem mapuche, dos chememules, ¿ya?, de colores, ¿ya? Ahora, ¿cómo se construyeron estas piezas? Sobre todo para los chicos que están estudiando ahora. Esta es una pieza de gran tamaño. Ahí están los chememules, ¿cierto? Todavía no están pintados, ¿ya? Ahí hay un rehue y un chememul. Y ahí están las piezas pintadas. Después pasa algo muy divertido que ya les voy a contar, pero estaba hablando cómo se construyeron estas. Estas piezas se hicieron con Plumavit, ¿ya? Estoy diciendo Plumavit para no mencionar el término técnico, así que Plumavit se entiende súper bien. poliestileno expandido del nombre técnico, pero es Puma, claro, sí, Plumavit, ya. Y también tiene, en el caso del guanaco, también tiene espuma de poliuretano, que es muy fácil para dar formas con un contenedor, ¿cierto? Un contenedor de lata. De hecho, para el guanaco se usaron contenedores de latas curvos que contenían la masa, siguiendo más o menos la forma de la escultura. Y después se remataba por el exterior todas estas piezas con fibra de vidrio y resina.
resina de poliéster. Y después se pintaron con pintura de poliuretano. ¿Ya? Ese es el proceso, y lo demás es escultura. Es escultura, ¿cierto? Trabajaba con el sistema clásico de trabajo escultórico. Ahora, el otro relato, que sería de estas piezas, yo tenía un relato muy político, porque esta pieza se llama Souvenir. Los chememules de colores se llama Souvenir. ¿Ya? Pensando un poco en el manoseo que hay respecto a todo el imaginario cultural, ¿cierto? Ancestral, que normalmente a nivel de Estado, ¿cierto? Son, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, son convertidos en un fetiche, ¿cierto? O son exotizados, ¿cierto? O son trabajados como una postal turística también. Entonces, ante ese manoseo, yo decidí hacer estas piezas como una especie de souvenir a gran escala en todo caso, pero era más o menos esa la idea. Lo interesante que pasó con esto, yo después, el año 2018, creo que fue 2018, sí, viajé a Temuco y tuve muchos contactos ahí, y estuve haciendo presentaciones y se exhibió el guanaco en Temuco, el guanaco de oro. Y en ese contexto apareció en unas discusiones esta pieza de colores. Entonces, en un conversatorio habían machis, autoridades mapuche y gente del mundo del arte, qué sé yo. Entonces apareció un machi y dijo, o sea, perdón, una persona preguntó, dijo, viendo que habían autoridades acá importantes, qué sé yo, en una reunión así con gente muy relevante, del mundo mapuche sobre todo. Entonces alguien preguntó, y creo que fue el que preguntó fue el director de la CONADI. Preguntó, dijo que si no era una especie de blasfemia, ¿cierto? O falta de respeto hacer estos chememules de colores. Bueno, y apareció un machi, que hoy día es muy amigo mío ahora, nos hicimos amigos finalmente, y él dice que no era, no tenía para nada de blasfemia, ni una falta de respeto, ni nada, que de hecho estaba muy sorprendido el machi con estas piezas, porque él decía que me preguntó, de hecho, cómo había llegado a esto, y yo le conté todo el relato, qué sé yo, y él me dijo que lo encontraba muy potente y que no sabía cómo había llegado a eso, porque decía que el machi, cuando entraba en trance, veía los tótems de colores. Bueno, y no solamente los tótems, sino que todas las cosas. Entonces, bueno, yo quedé perplejo porque no esperaba algo así. Y claro, y finalmente es la lectura que hizo que mi trabajo había pasado por una suerte de percepción mística. ¿Ya? O sea, yo de alguna manera había llegado a una percepción mística de estas piezas y la había reproducido, ¿cierto?, en estas piezas de arte. Bueno, ese relato ¿cómo podríamos decir? Me produjo una especie de cortocircuito en la cabeza, porque claro, de alguna manera he estado hoy día analizando las piezas desde ese punto de vista también, así como este misticismo que podría haber detrás de cada intervención que hago, sobre todo cuando trabajo estos temas. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola. ¿Te escuchamos? ¿Se No, está todo cortó o bien. no? Estamos escuchando, atento. Ah, No, ya, no. ya. Pensé que se había cortado. Sí. Ya. Bueno, este es un ángulo de este proyecto, digamos, y de la obra Funa, que es lo que ustedes habían preguntado, que es lo que se puso en el Museo de la Memoria un poco antes que me fuera a Venecia. ¿Ya? Aparece Funa, se inaugura Funa, digamos, unos días antes que viajara a Venecia a hacer la obra Huerquén. Y esa pieza es otra cosa, porque es una visión y una revisión, diría yo, de el relato que yo veo en toda la estatuaria pública, ¿cierto?, de todo Chile, ya. Y en los espacios públicos, sobre todo, lo que tiene que ver con el patriotismo, el nacionalismo exacerbado, qué sé yo, que está ahí en todas esas piezas. Ahí había una que era una parte ¿Esto? la imagen que pasó de los frisos. Ahí están los frisos. Esa. Ahí está. Ahí está. Bueno, una parte de Funa, una parte de la obra Funa es esta serie de frisos, que son 7, que están sacados de fotos de prensa,
ya fotos de prensa o algún registro fotográfico, la mayoría son de prensa, y que son llevadas, digamos, podríamos decir que hay un proceso de abstracción ahí, porque son trasladados o desplazados desde la fotografía hacia el volumen, pero hacia el volumen, digamos, de relieve, ya que son los frisos. Ahora la inspiración de esto es hacer una especie de analogía, pero inversa, con los frisos greco-romanos, que normalmente el destino que tenían esos frisos era justamente glorificar, ¿cierto? No sé, el imperio, bueno, con arabescos, mentiras, lo que sea, pero tenía esa función. Bueno, en mi caso era al revés. O sea, quería en el fondo visualizar la vergüenza, el crimen, ¿cierto?, del Estado de Chile, que lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿cierto?, no es algo nuevo en Chile. O sea, en relación a la actitud que tiene, que tiene el Estado, digamos, con el pueblo, digamos, con la masa. Digamos. Siempre ha sido así, violenta, qué sé yo. Y por lo tanto, son 7 frisos que van a traducir estas vergüenzas, ¿cierto?, estos crímenes, y lo van a llevar al relieve, digamos, para dejarlo ahí impregnado para siempre, si podríamos decir, ¿cierto? A través de este ejercicio de declamación, podríamos decir, ¿cierto? De vergüenza, como decía. Este, por ejemplo, es exactamente se refiere a la represión del último tiempo al pueblo mapuche en Ercilla, por ejemplo, ¿ya? Y hay diferentes episodios, ¿cierto?, históricos, empezando por el genocidio de los Selknam, ¿cierto?, que está en complicidad con los empresarios, ¿cierto?, estancieros de Magallanes, ¿cierto?, donde Menéndez, ¿cierto?, es el que fomenta todo este asesinato, ¿cierto?, que lo financia. Y por el lado chileno, por el lado argentino había otros que estaban además emparentados. Y ese uno, hay otro episodio que tiene que ver, no sé, con algunos, el caso de las mineras también, ¿cierto?, de las salitreras también, donde también está la complicidad del Estado, y el Estado el que manda al ejército, ¿cierto?, a asesinar a los mineros. Y después hay otras revueltas, como, claro, ese es el de los mineros. Hay otro, por ejemplo, que tiene que ver, otro friso que tiene que ver con, no sé, la masacre en la población José María Caro, el año 62, o la matanza en la Plaza Bulnes, por ejemplo, que fue a sable y balazo, ¿cierto?, donde murió Ramón Parra. Este es justamente donde murió Ramón Parra, en la Plaza Bulnes. Y, en fin, son diferentes episodios, ¿cierto?, de mucha represión con muerte, ¿cierto?, donde el Estado es el autor directo o es cómplice, ¿cierto?, con los privados, empresarios, qué sé yo. Esa es una parte de Funa, y la otra parte es el estudio, ¿cierto?, de la estatuaria, de las estatuas, digamos, de las estatuas del espacio público. Donde pasa, mira, ahí estoy en el taller. Voy a volver, ahí. Mira, vuelve a la imagen anterior, que hay un detalle técnico. Sí, un detalle técnico. Los frisos se tallaron sobre MDF. Se empezaron a hacer tortas, así de acuerdo a la altura, de acuerdo a los planos, digamos, había un primer plano, segundo plano, así, algunos frisos tenían, no sé, 4 o 5 planos, pensando en la profundidad de campo, digamos. Entonces, se hacían estos niveles con trupán, de acuerdo a la forma que tenía el primer plano o el segundo plano, y sigan haciendo los diferentes niveles, y de acuerdo a eso, sigan tallando con gubias. Y después se pulían, se enmasillaban y se pintaban. De esa forma se hicieron los frisos. Y después también se les tiraba una capa de fibra de vidrio también, recuerdo, como para protegerlo, digamos. Ya, ahora seguimos con la siguiente imagen. La siguiente imagen se veía a Manuel Baquedano. Esa es la estatua de Manuel Baquedano, donde aquí, curiosamente, claro, después de esto yo lo vi en la revuelta de octubre, en el estallido social, vi todas estas piezas tiradas en el suelo. Sí, fue muy divertido porque era como, porque yo cuando hablaba de la obra Funa, y sobre todo de esta parte,
hablaba, ¿cierto?, que la obra de alguna manera evocaba ese sueño revolucionario con la caída de las estatuas. Claro, y habían ejemplos que estaban en todos lados, la de Hussein, Stalin, qué sé yo, por todos lados, estatuas que caen a cada rato. En Argentina, por ejemplo, no hace mucho, en el gobierno de Cristina Kirchner, no, ¿cuánto era? Se me olvidó el apellido de la Fernández. presidenta. Hernández. Hernández, Fernández. Fernández, sí, ella, Sí. Fernández, Cristina Fernández. Ella corrió una estatua de Cristóbal Colón que estaba en el periplo de la Casa Rosada. Movió la estatua de Colón porque le pareció que era una afrenta, digamos, a los pueblos originarios, ¿cierto? Y a la historia latinoamericana incluso. Hoy día ya se ha desclasificado la historia de Colón y sabemos que fue un tipo ya así, un asesino, etcétera, etcétera. O sea, lo que menos tiene es de glorioso ese tipo. Bueno, ella decide mover la estatua de Colón y lo lleva a un lugar periférico. Por lo tanto, lo sagrado que tiende que tiende el gobierno, digamos, sobre estas piezas, no tiene mucha contundencia, ¿cachai? No tiene mucho asidero porque es normal, digamos, mover las piezas. Yo lo digo a propósito porque no hace poco estuve en un conversatorio en el Museo de Bellas Artes donde estuvimos hablando de estos temas y claro, yo ahí aparecí más o menos como el revolucionario, así, anarquista, no sé qué, porque yo hablaba que daba lo mismo, así. Y habían otros más puritanos que decían, no, que no se pueden tocar, etc. Entonces, yo pienso que estas cuestiones tienen poco así primero tienen muy poco de artístico. Yo lo que me pasó, por ejemplo, con este cuento, lo que logré captar del público en general, porque yo hice algunas preguntas, hice investigaciones de toda índole, digamos, con este proyecto, y por ejemplo, a gente que conocía, le pregunté, tú mencióname 2 estatuas del bandejón central de la Alameda. Y te digo, la gente no se acordaba de ninguno, de ninguno. Y por lo tanto, por un lado, la estatuaria pública es intrascendente, no tiene ninguna relevancia para la gente común, ¿ya? Y eso tiene varias razones. Una de esas es, por ejemplo, el poco nivel estético que tienen. Hay una especie horrible de mala terminación o mala instalación, etc. Vi unas estatuas horribles así en algunas plazas, así unos Arturo Prat, así ya, pero mal, 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 en cuanto a cuestiones de factura técnica, digamos. Entonces hay mucho que ver acá. No sé, hay un problema con el arte público también en Chile, que ayuda mucho a este fenómeno, porque una pieza podría salvarse por último por el lado estético, ¿cachai? Hay muy pocas piezas rescatables, podríamos decir, ¿ya? Al menos desde mi punto de vista. O sea, a mí me parecen poco interesantes. Y hay ejemplos históricos que dan cuenta un poco de esa miopía que hay en relación a este tema, porque por ejemplo, Chile se farreó, podríamos decir, la posibilidad de tener a Rodin, por ejemplo, en el espacio público, en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Y con la insistencia de Rodin, Rodin insistiendo para estar en el espacio público de Chile. Y Chile negándolo 2 veces, y hay un tercero donde privados le encargaron un monumento a Vicuña Maquena. Menos mal que esa cuestión no funcionó, porque habría sido horrible tener algo de Vicuña Maquena y de Rodin más encima. Pero eso fue rechazado por el mismo que había pedido el encargo, digamos, que eran familia de Vicuña Maquena. Y bueno, y también está este otro que a mí me pareció insólito, como Valparaíso, ya El que Arturo estamos Prat. hablando con Valparaíso, como Valparaíso, está claro, las Glorias Navales, que era el proyecto de Rodin, ¿cierto?, en Valparaíso. No, pero hay otro tema con Valparaíso al cual me iba a mencionar, que era que de los arquitectónicos, cómo se perdió la posibilidad de tener un Niemeyer en el Cerro Cárcel. O sea, También. eso me pareció un poquito insólito, porque yo creo, ahí hablaban de que no se le había consultado a la gente. Yo creo que si a la gente se le reúne, porque yo he estado y la gente entiende. No, la gente no es tonta. Yo creo que si a la gente le muestran quién es Niemeyer y cuál era el proyecto, yo creo que habrían aceptado.
pero las justificaciones, desde mi punto de vista, las encontré más hippie que otra cosa. O sea, no tenía mucho fundamento real, porque olvídense lo que habría sido un Niemeyer en ese lugar. O sea, yo encuentro insólito, y esto fue el 2015, creo, Fue si no me hace equivoco. poco, claro. Hace muy poco. Entonces hemos tenido una miopía, pero insólita, increíble, ¿cierto? Y que ha justamente fomentado toda esta cuestión, digamos, ¿cierto? Y por otro lado, porque cuando también se eleva el nivel, digamos, también nos aparece un Diego Portales, ¿cierto?, en la estatuaria pública, porque ¿cómo podéis tener, o sea, no puedes tener una estatua, ¿cierto?, de Diego Portales? Es Claro. insólito. Bueno, otro caso curioso, porque aquí en esa foto, por ejemplo, se ve a Alessandri, tal vez uno de los presidentes psicópatas asesinos más grandes de Chile, ¿cierto? Donde el hijo también le sigue la huella, ¿cierto? Y él es el responsable de la matanza, ¿cierto?, de la José María Caro, el hijo de Alessandri Palma. Y entonces, cuando uno revisa el periplo, por ejemplo, de la moneda, se va a encontrar con todos estos próceres que están ahí que no tienen por qué estar, digamos. O sea, entonces nos falta, como decía antes, claro, esto tiene que ver porque hay un sector, ¿cierto?, que es la aristocracia, ¿cierto? La aristocracia, pensando que esa aristocracia desde la colonia que nunca ha salido del poder, digamos, siempre hemos estado sometidos a ese poder. Entonces, esa aristocracia y burocracia después, si lo llevamos al mundo político, que son los dueños de todo y manejan ese discurso y manejan ese relato. Entonces, ese relato es el que ellos levantan, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que digerir. Y entonces, claro, falta mucho trabajo en relación a eso, ¿cierto? En relación a lo que tenemos, no solamente desde el punto de vista de lo que se levanta en el espacio público, como estos próceres, ¿cierto?, totalmente ficticios, y también, y yo creo que falta mucho también en lo que se selecciona como arte público también, ¿cierto? Y cómo Chile se farrea, ¿cierto?, posibilidades, ¿cierto?, de tener buenas piezas en el arte público. Entonces estamos mal. Yo aquí en esta obra hacía referencia específicamente a cuestiones políticas, ¿cierto? Y a ese relato unilateral, ¿cierto?, que se levantó en la ciudad y que nosotros estamos girando, y que en el estallido social vimos cómo, ¿cierto?, se empezó a hacer justicia, ¿cierto?, simbólica, por lo menos, ¿cierto?, con la caída de Pedro Valdivia, No solamente en está la serie. la caída de esos personajes, sino que también levantaron otras imágenes. Entonces hay como una resignificación que vino de las mismas personas. Exactamente. Entonces, claro, hay un augurio de algo que podría pasar, o espero que así sea, pero Funa tiene que ver con eso, tiene que ver con toda esta carga, ¿cierto? Con toda esta mentira, podríamos decir, que se ha levantado, ¿cierto? Y que no hemos podido salir de ahí, digamos, ¿cierto? Me falta esto. Oye, y una consulta, ya, Werker, ya. Sí, dime. Los chicos no preguntan, los estudiantes, qué sé yo, porque sería interesante si es que pueden preguntar, no sé. Pregunto, no sé. A ver. Al- ¿Se escucha bien? Sí. Sí, te estoy escuchando. Se me fue la imagen, pero parece que es por internet, pero No, yo la lo cambié. escucho. Ahora nos vemos todos. Ah, ya, sí, yo también lo estoy viendo, ya. Lo que pasa es que está súper Sí, ahora, interesante también. Como que cuesta interrumpirte, ¿eh? Ojo, a lo mejor todo al final te preguntamos algo. Sí, ¿No? mejor. ya, Al final hacemos... Está súper entretenido. ya, Está potentísimo. ya. Vamos con Además, lo porque que la estamos imagen que grabando. venía ahora, que era Huerquén. Huerquén, ahí se ve. Ya, ¿Cierto? el caso Huerquén también es una obra que también me sorprendió porque fue muy recibida por el mundo mapuche. Ahora, como para que ustedes entiendan, o a lo mejor ya lo saben, pero resulta que ustedes saben que el mundo mapuche se produjo una especie de diáspora, una gran migración a la ciudad, o a las grandes ciudades. Eso fue sobre todo en los años 50-60. En esos años fue durante toda la primera mitad del siglo XX donde se produjeron las grandes migraciones campesinas a la ciudad, ¿cierto? Pero esa se acentuó en la década de 50-60, mucha migración indígena, ¿cierto? Sobre todo mapuche,
a Santiago y a otras ciudades. Y eso, que es muy parecida a la historia de mi familia, fueron mapuches que llegaron a Santiago, se instalaron, ¿cierto?, en tomas, lo que fuera, sectores populares, marginales, qué sé yo, y empezaron a levantar a su familia, ¿cierto?, con mucho esfuerzo, empleadas domésticas, obreros de la construcción, levantaron la ciudad de Santiago, etcétera. Y esa familia se sacrificó, podríamos decir. Se sacrificó, dio su vida en eso, y lo que pasó después con los nietos de esos emigrantes, y en algunos casos los hijos también, sobre todo los nietos, empezaron a levantar y a despertar como esa memoria, ¿cierto?, que llegó del sur, ¿cierto?, y que se durmió por un rato, ¿cierto?, con el esfuerzo, con el trabajo, y empezó a despertar en los años 90, sí, fue un despertar increíble, sobre todo en Santiago. Llegó a tal punto que hoy día prácticamente no hay comuna popular en Santiago que no tenga comunidades mapuches organizadas, con ruca, con personalidad jurídica, etcétera, y con rituales activos, totalmente activos. De hecho, el primer guillatún en el cual yo participé fue en Santiago. De hecho, yo tuve el apoyo durante muchos años de la comunidad de Quiñipuligüen en La Pintana. Yo participaba en esa comunidad. Y ellos fueron, de alguna manera, los que me apoyaron y los que dieron la posibilidad de que existiera Huerquén. Estamos hablando de una comunidad en Santiago, imagínense. El primer collón que yo vi fue en Santiago y fue en la comunidad de Quiñipuligüen en La Pintana, no fue en el sur, curiosamente. Entonces llego con una obra que rescata lo más profundo del mundo mapuche, pero que fue tomado en Santiago, ¿ya? Es una gran paradoja. Bueno, ahora, analizando esto, de esta gran revolución y renacimiento mapuche en Santiago sobre todo, y como digo, también ocurre en las grandes ciudades, pero en Santiago es muy fuerte, versus a las comunidades que se quedaron ancladas en su lugar de origen, ¿cierto? Vamos a dar cuenta que a veces se producen algunas diferencias porque son dos situaciones un poquito distintas, digamos. O sea, no es lo mismo el mapuche urbano, que está de alguna manera tratando de aprender, ¿cierto? Y de hecho tienen mucho contacto con el sur, tienen mucho contacto y de ahí van a buscar información y vuelven con esa información a Santiago, o viajan machis del sur a Santiago, etc. Hay conexión permanente y muy fuerte, pero también se producen, por el origen, a veces se producen también roces también. Yo he visto eso, pero es también muy común porque la diversificación que tienen las comunidades en el mundo mapuche se da a todo nivel. También en el mundo ancestral, ¿cierto? En el Gualmapu también se producen diferencias, porque tiene que ver un poco con la diversidad cultural también que tiene el mundo mapuche. Pero a lo que voy yo, que sí, por la forma como se generan las comunidades, tienen algunas pequeñas diferencias, pero lo esencial yo diría que se mantiene. Prueba de ello es Huerquén. Ahora, Huerquén es una obra que yo tuve que hacerla en muy poco tiempo, tal vez una obra que se resolvió como en 2 semanas, o sea, fue un tiempo récord, porque Ticio Escobar decide participar en este concurso, que era la segunda versión donde Chile abrió, digamos, el sistema de envío a Venecia. El primer envío por concurso fue el de Nelly Richard con este envío de fotografía, ¿cierto? Ay, del padre Rasuri y Lottie Rosenfeld. ¿Ya? Ese fue el primer envío que fue por concurso abierto, ¿ya? Y nosotros fuimos el segundo envío. ¿Ya? Bueno, el año pasado fue Borussia Harpa en el tercer envío. Y se dio la posibilidad de que se abriera a curadores internacionales, y ahí Ticio Escobar decide participar y me invita y me pide una obra así contra el tiempo. No fue fácil para nada, porque llegué al Collón porque estaba impresionado con esa figura. El Collón es una entidad mística dentro del mundo mapuche. Es una entidad
mística alucinante, porque es una especie de arlequín, bufón, si se quiere, así se ve a la distancia, porque es muy atlético, hace figuras, salta, acróbata, qué sé yo, y todo eso, y es divertido también, hace un poco de circo en el ritual, pero también tiene poder de ordenar, sacar gente que no está aportando, etcétera. Tiene todas esas facultades, pero al mismo tiempo es un protector, es el protector de la machi. Y yo digo que es una entidad mística porque es un protector que la protege en ese mundo metafísico. O sea, cuando la machi está en trance o el machi está en trance, el collón la protege, ¿cierto? De los malos espíritus, etcétera. Por eso digo que es como una entidad muy, muy especial, metafísica. Pero al mismo tiempo, visualmente es muy atractivo. Entonces, llego a esa idea, ¿cierto? A esa idea, yo diría binaria, ¿cierto? Binaria en muchos aspectos. Uno, pues, pensando en lo material, pensando en esta figura antropológica de madera, tallada a mano, versus lo digital, ¿cierto? Que son todos estos apellidos, pero también es binaria en el sentido como de construcción, porque por un lado es un protector que funciona como ya no en el mundo místico, sino que está protegiendo simbólicamente a toda la estirpe mapuche, porque en el perímetro de la obra están corriendo todos los apellidos que existen hoy día legalmente, o sea, que están en la afiliación del Estado, digamos, ¿ya? Por lo tanto, son los que existen a nivel político, digamos. Son los apellidos que existen realmente hoy día. Son casi 7.000 apellidos. Entonces están actuando, ese es el collón de La Pintana, de la comuna de La Pintana, esa figura que están viendo ahora, que ya que está la imagen, usa un caballito de coligüe y una espada de palo, ¿cierto? Y con eso dirige y amenaza, qué sé yo, pero también salta, roba la comida, etcétera. Es muy divertido, pero además tiene esa función de proteger. ¿Ya? Entonces, dentro de la obra Huerquén, se arma una especie de ritual simbólico, porque arma un círculo, ¿cierto?, con estas 1.000 máscaras y que están funcionando como protectores, ¿cierto?, de todos estos huerquenes. El huerquén es un emisario, es el personaje político de la comunidad mapuche, es el que tiene el don de la palabra, es el consejero del lonco, el que puede dictar, traducir, replicar, defender, ¿cierto?, con la palabra, ¿ya? Puede defender o hacer su discurso, etcétera, a nivel político, a nivel de prensa, etcétera. O sea, el Huerquén es un personaje muy preparado, podríamos decir, ¿cierto?, políticamente. Y además también es el que se comunica con todas las otras comunidades, etcétera. Es en la antigüedad, el huerquén es el que mantenía, ¿cierto?, todo el sistema social y político, digamos, en las comunidades mapuches, ¿ya? Pero cualquiera puede ser un huerquén, por lo tanto todos yo los asumía como huerquenes, digamos, protegidos por el collón que estaba en el centro, que eran estos 1.000 collones, ¿ya? Eso es como la construcción simbólica de la obra. Ahora, cuando uno analiza cómo se hizo esta obra, es bellísimo, porque el lonco de la comunidad Quiñipulihuén, que es Osvaldo Cheuquepán, él me hace los contactos, hace una red de contactos hacia el sur hasta Puerto Montt. Y me ubica a todos los hacedores de collones, ¿cierto?, para que me hicieran collones para la obra. Por lo tanto, son collones reales, ¿ya?, que no fueron usados en rituales, pero son collones reales hechos por mapuches, digamos, por mapuches que hacen collones. Y por lo tanto, esa parte fue alucinante, porque estuve, por ejemplo, en un lugar que se llamaba Rupumeica, prácticamente la frontera con Argentina, ¿cierto?, cerca del lago Ranco. Gifén era como el lugar grande, pero la localidad donde fui se llamaba Rupumeica. Y ahí fui a donde un lonco, que él fue el que me hizo con su hermano, me hicieron collones, digamos, que hicieron una fracción, digamos, de collones. O Melipeuco, en fin, en Santiago también muchos lugares también que hicieron collones, pero fui a muchos lugares a buscar collones
así físicamente. Ahí, por ejemplo, bueno, yo ahí de alguna manera tuve un contacto más profundo con el mundo mapuche, porque, por ejemplo, no sé, llegaba a un lugar, llegaba, no sé, a las 10 de la mañana a buscar los collones, y yo pensé que iba a ser una transacción muy occidental, donde iba a pasar las lucas y me iban a pasar los collones. Así. Y no era así. Llegaba al lugar, eso me pasó muchas veces, y no, y me invitaban mate, conversando, y yo en un momento decía, bueno, ahora me irán a pasar los collones. No, y seguíamos conversando, me preguntaban por la familia, etcétera, y después venía el almuerzo, y después estábamos a las 5 de la tarde y seguíamos conversando, y de repente me decían, bueno, Peñi, ahora yo le puedo pasar los collones. Así después de haber conversado, no sé, 8 horas, más o menos, y recién ahí habían decidido que me iban a pasar los collones. Porque podía no Entonces, ser. podía no ser, claro. Yo no sabía que estaba siendo escaneado, ¿cachai? Estaba siendo escaneado todo el tiempo. Bueno, eso fue bellísimo, bellísimo, porque, y no solamente, que esto que te estoy contando pasó exactamente en Rupumeica, y después un día estaba en Santiago, pasó el tiempo, un año, tal vez más, y de repente me llama el Peñi, así, y me dice, Peñi, estoy en Santiago, quiero ir a visitarlo. Y me fue a ver a mi casa, estuvo ahí conversando y estaba contento de haberme ido a ver y todo. Y yo les preguntaba y me decía, no, pues Peña, y si así es, pues. Decía, así es. El, el, el Nucham, ¿cierto? La conversación, qué sé yo, es súper relevante. O sea, no es así de simple el asunto. Aquí no se trata de la fría, ¿cierto? Transacción, sino que es una cuestión mucho más profunda. Entonces, claro, cuando uno empieza a analizar Huerquén y esa fuerza que tiene que ver con todas estas cosas, entonces vuelvo y dentro de mi ateísmo, así, ¿cachai? Vuelvo a cuestionarme esta cuestión, ¿cierto? Y meterme un poco en esa cosa mística, que tiene poesía también. Hay mucha poesía en toda esa cosa. Es muy poético todo. Entonces, claro, parece que la poesía tiene ese componente místico también. Qué importante el trabajo con la comunidad y cómo aporta este sentido de lo Sí, simbólico también. ¿Cómo fue la sí. recepción después Sí. del trabajo por la comunidad? Me imagino que ellos también participaron una vez Sí. que fue expuesta. Bueno, en el caso, por ejemplo, cuando se exhibió por primera vez a la vuelta de Huerquén, tú sabes que ya se ha expuesto 4 veces en Chile, desde que llegó de Venecia. Y la primera exposición fue en Valparaíso, En el parque, sí. en el parque. Y fue la comunidad de Quiñi Poligüén, fue a Valparaíso. Hicieron un ritual, Sí, pues ahí la vemos. sí, hicieron un ritual, estuvieron ahí, ¿cierto? Nos fuimos en un bus, se contrató un bus para que Sí, llevara, sí, y participaron comunidades de Valparaíso también. sí, sí, fue Entonces, ahora, si uno ve eso, por ejemplo, a mí, yo tenía mucha curiosidad para saber qué iba a pasar con las comunidades mapuches del sur, digamos, del sur, que son las más power, digamos, las más potentes, digamos, por esa carga ancestral, digamos, que no ha sido, que es más pura, podríamos decir. Y, y también la recepción ha sido espectacular. Y eso es lo que me tiene más contento, porque todo lo que he hecho respecto al mundo mapuche para ellos han sido como aciertos, digamos, desde el mundo mapuche, estamos hablando de mapuches duros, así, fundamentalistas, si se quiere, ortodoxos, así como decir, muy duros, así los tipos lo reciben muy bien Huerquén. O Porque pudieron sea, participar también ellos. claro, o sea, los que participaron de todas maneras, ellos me pasaron la visa ahí en la construcción, digamos, de Huerquén, antes de que se hiciera Huerquén ya me habían visado ya, ¿cachai? Sino que lo interesante es lo que pasa con las comunidades que nunca supieron de Huerquén ni nada de eso y que lo ven por primera vez o que me ven allá hablando de Huerquén y los tipos tienen una recepción de Huerquén así la mejor de todas. Y de hecho, el sueño de todas las comunidades es que Huerquén se vaya a Temuco y que quede instalado en Temuco para siempre. Y esas son las gestiones que están haciendo ahora, porque quieren llevarse Huerquén a Temuco. Buenísimo. Sí, a ese nivel llegó, a ese nivel. bien. Y eso para mí fue lo más gratificante, bueno. O sea,
mucho más que el éxito que tuvo Huerquén, porque Huerquén, objetivamente hablando, fue una obra muy exitosa en Venecia. ¿Eh? No nos llevamos ningún premio, pero yo estuve todavía, hace muy poco respondí una entrevista sobre Huerquén, hace muy poco a Suecia. Estoy hablando hace 2 semanas atrás. O sea, las repercusiones que tuvo a nivel internacional fueron increíbles. Increíbles. Yo me acuerdo que ese año, Entonces, en 2017, se hablaba mucho, claro, del representante de la Bienal de Venecia con Huerquén. sí, sí, Se- sí, sí, sí. Y en Venecia fue así también. Venecia fuimos, pasaron cosas curiosas porque Venecia abre 3 días para la prensa antes de la inauguración. Y nosotros tuvimos 3 días llenos de gente y yo pensaba que era público y eran puros periodistas y estaba lleno, lleno. De hecho, el primer día se llenó un libro que habíamos dejado para comentarios y cosas así, y ese libro se llenó en esos 3 días. Se llenó, yo me lo traje de recuerdo. ¿Sí? Lleno dejaban las tarjetas, lleno de tarjetas, todo escrito, qué sé yo, en 3 días. ¿Sí? Y después pusimos otro cuaderno para el resto de la exposición. No, fue increíble lo que nos pasó con esta obra. Fue increíble. Así que eso me tenía feliz, pero después, cuando tengo ese recibimiento acá en Temuco, en todo el Gualmapu, digamos, ya ahí fue alucinante. Fue alucinante. Fue lo mejor que podría haber pasado. que es como esa vuelta, esa retribución simbólica de Sí, corazón, digamos. exacto. Sí, es real, pues, es real. Y claro, yo siempre cuando hablo de Huerquén digo, oye, sé que yo no hice nada extraordinario. Si yo estoy hablando de esa ebullición, de esa revolución cultural que hay hoy día, y no solamente porque eso además ha traído por arrastre, ¿cierto? Todos los otros pueblos, y se han sumado ya, todos los pueblos están reivindicándose, ¿cierto? Ya tenemos 9 pueblos, ¿cierto? Que están absolutamente, y ya están reivindicados por el Estado, digamos. Y, y esto sigue en ebullición, o sea, en algún momento va a tener que el Estado va a tener que asimilar, ¿cierto?, esta pluriculturalidad que hay en Chile, ¿cierto? Y, y que, claro, hablando desde el punto de vista más académico, sería la cultura como hegemónica sería la mapuche, porque el mestizaje está masificado, digamos, en la población chilena, po. O sea, casi todos tienen sangre mapuche. Entonces, pero más allá de ese mestizaje que es evidente y que no debería producirse esta negación tan grande que hay con los indígenas. Sin embargo, pese a esa negación, está floreciendo, sobre todo el mundo mapuche. O sea, estamos en una revolución, yo diría, sin precedentes, yo creo que va a traer cambios bien increíbles a Chile. O sea, no es casualidad, digamos, que en el estallido social aparecían todas estas banderas, ¿cierto? Mapuche en todos lados, qué sé yo. Las dos banderas, digamos. Claro. Como aceptar esta diversidad también, que siempre ha estado. Claro, exacto, exacto. Sí, esta diversidad que hoy día ya es evidente, digamos. Y Bernardo, ¿y estas fotos que estamos viendo de acá son de Sí, la... esa foto, claro, puse esa foto que tenía que ver un poco con el relato que les hice, esto, por ejemplo, de Rupumeica, los de los Aquí, chememules que estaban atrás era Melipeuco, que eso es Melipeuco, y que era la casa de un peño, digamos, que tenía afuera, tenía estos chememules, afuera de su casa. Y el otro era, como le decía, ahí al lado de la frontera, esa casa esa es de Melipeuco también. Y esa es foto de un collón que se usó en la invitación de la exposición en Venecia. aquí ya está, no, pero... Esa, ¿cuál? esta, Gecko. esto es otra obra que se llama Iqueco, y que eso es otra forma de afrontar, digamos, lo escultórico, porque esto es un maniquí que yo lo vestí como un equeco. Esa exposición, esto está expuesto en Nueva Zelanda, el año 2016. Y esto también tiene un relato también bien político, ¿ah? Porque evidentemente es un maniquí que está cargado, ¿cierto?, de piezas de consumo y piezas ancestrales, armando una suerte de contradicción ahí, ya un contrapunto también. La figura obviamente está inspirada en el Equeco, esta figura, este dios, ¿cierto?, Aymara, que en su origen
era el dios de la abundancia, la fertilidad, pero que con la llegada del colonizador se transformó en otro dios, en una especie de fetiche, ¿cierto?, de la buena suerte, del dinero, como que se tergiversó un poco la figura original de este dios, digamos, Aymara. Por lo tanto, me parecía una imagen interesante para trabajarla con el fenómeno consumista, digamos, de Santiago y la cantidad de mall. Me acuerdo que esta fue una derivación yo estaba trabajando, fui invitado el 2012 a trabajar en un proyecto que se llamaba Ciudadanía y Territorio, y yo empecé a trabajar investigar un poco con los huertos urbanos que hacían incluso en el centro de la ciudad y en otros lugares usando los sitios herbáceos como huertas. ¿Ya? Empecé a trabajar con eso y me di cuenta que había otro fenómeno más fuerte que era, llegué, ¿cierto?, no sé cómo, pero llegué a un dato estadístico muy fuerte. El huerto popular me llevó a los parques, a las plazas, a los parques verdes, a las áreas verdes. Y llegué a un dato estadístico que me impresionó, que la construcción de mall o de cemento, digamos, plazas de cemento, superaba, sí, pero no sé, creo que era 5 veces los metros cuadrados de áreas verdes. O sea, en Santiago hay lo que se refiere a lugares de concentración de público, hay más construcción en metros cuadrados de mall que de plazas o de áreas verdes. Ya, ese dato yo lo encontré apocalíptico. Entonces ahí dije, no, yo voy a trabajar este tema del mall, qué sé yo. Entonces el Equeco no es otra cosa que una vitrina, por eso usé un maniquí, y tiene una base de espejo, pero que no tiene los vidrios nomás. Le saqué los vidrios y dejé la base, por lo tanto es una proyección de una vitrina con un maniquí transformado en un equeco, donde viene siendo el ciudadano que está cargando, porque este equeco tiene 100 celulares colgando con collares así, tiene tarjetas de crédito, tiene collares con tarjetas de crédito, tiene elementos de consumo, de marcas, así, de todo tipo, marcas conocidas y muy caras, y además tiene instrumentos y cosas ancestrales, ¿cierto? Tiene ese contrapunto, esa gran contradicción, ¿ya? Entonces, es como pensando este mestizo, este indígena, ¿cierto? Transformado, ¿cierto? En una especie de esclavo, ¿cierto?, del sistema consumista o del consumo, un esclavo del consumo. Entonces veía como esa contradicción donde ese alejamiento o esa deformación, ¿cierto?, de lo indígena o de este dios indígena te transforma finalmente en un esclavo de este otro dios, digamos, o este otro mundo occidental que te colonizó finalmente en todos los aspectos. Entonces, habla un poco de eso, habla de esa gran contradicción que tenemos como pueblo indígena y como mestizo y como pueblo sudamericano también, ¿cierto? Donde estamos absolutamente sometidos, ¿cierto? Esclavizados. ¿Ya? Entonces eso es más o menos de Queco, pero lo interesante que tiene desde el punto de vista escultórico es que está manejado, ¿cierto? Donde no hay moldeado, no hay esculpido, pero hay cierto volumen, hay parte de Un ensamble de elementos que forman un claro, ensamble de lenguaje. elementos volumétricos y que finalmente es una pieza instalativa escultórica, podríamos decir. Claro. Siempre utiliza hartos elementos populares, pero es también para acercar, me imagino. Es un gran tema, sí, el tema es un gran nicho dentro de mi obra, sí, acá hay muy poco, no, Equeco nomás, porque hay montones de obras donde está trabajado el tema popular, digamos, la estética popular, qué sé yo, que como tema central de obra, tengo varias obras que hablan de eso. Es que eso está muy ligado a lo indígena y al mundo al mundo mestizo, digamos. O sea, por eso pienso que la ligazón es extrema ahí. A mí me gusta eso porque uno cuando piensa en el mundo más indígena, siempre es hacia atrás, entonces actualiza esa mirada, como que la lleva a este siglo, a qué está pasando con el mestizo hoy. Sí, sí. Aquí, en este Aquí vamos a
vamos a llegar a otra. Esta es una obra muy autobiográfica que tiene que ver con, con lo que hablaba delante de los orígenes, que se llama Ecosistema, y es autobiográfica porque puse en obra un dato visual y biográfico que yo viví como experiencia, ¿ya? Desde niño hasta hoy día, porque yo vi cómo desapareció una montaña de árboles, así, ¿cierto? Con la deforestación del bosque nativo, y vi también cómo desapareció objetos de manufactura, ¿cierto? Herramientas manuales eh, que desaparecieron para siempre y transformó de alguna manera, ¿cierto? Todo este mundo analógico en algo totalmente lejano, así alejado totalmente, no solamente de sus raíces, sino que de la tierra, ¿cierto? Del aire. Una desconexión finalmente con lo natural, ¿ya? Como resultado. Pero esa desconexión resultó como en una catástrofe, podríamos decir. Ahora, ¿a qué me refiero? Yo recuerdo como mis viejos se fueron, digamos, al campo cuando era muy niño. Volvíamos cuando podíamos, en viajes para mí de ensueño a ese paraíso verde. Para mí era como viajar al paraíso. Imagínense viajar de Cerro Navia, calles polvorientas en el verano y con barro en el invierno, con un calor abrasador, así. Entonces, partir en un tren que llegaba hasta Puerto Montt, que después era un tren a vapor, y llegaba a ese mundo donde no había electricidad, donde se alumbraban con unos mecheros que estaban reciclados con un tarro así de conserva, un tarro de salmón, de jurel tipo salmón. Hacían un mechero, ¿cierto? Y con eso se alumbraban en la noche. No había ningún tipo de maquinaria, no habían vehículos, no había nada. O sea, sin embargo, ese mundo tenía una magia, así que yo la recuerdo todavía con nostalgia, porque yo ya no encuentro esa magia cuando viajo ahora. Allá están mis familiares más queridos, mis primos más queridos están allá. O sea, esos tíos, esos primos que quedaron allá, son los más cercanos, son los que me han ayudado en muchos trabajos, etcétera. Entonces, y voy también no solamente en busca del cariño, sino que también voy en busca de esa magia que ya no está. ¿Ya? Entonces, esta obra es una suerte de línea de tiempo, ¿cierto? Entre ese mundo analógico, manual, artesanal, analógico, para aquí incluso hay herramientas que hizo mi papá, que mi papá es el mismo, había muchas herramientas que ellos mismos hacían, o sea, era una cosa increíble. Entonces, ahora yo no es que esté en desacuerdo con el progreso y la tecnología, no, si es otro tema, se produce un descolgamiento, podríamos decir, o una separación, ¿cierto? De ese mundo natural, y finalmente termina convirtiéndose en el paisaje como en una cuestión como de usufructo y totalmente ajena, o sea, como que se termina el amor con la naturaleza, ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces a los tipos finalmente les da lo mismo si el río se contamina o si se corta un árbol que tiene 500 años y llega a ese nivel, digamos. Entonces la obra es absolutamente nostálgica, po, totalmente nostálgica, y lo metí en este contexto porque aquí hay un volumen impresionante que tiene 4,5 metros por 2,40, es un cubo perfecto, o sea, 2,40 por 2,40, o sea, 2,40 de alto por todos lados y 4,50 de largo, ¿ya? Entonces se recorre por todos lados y está flotando como una especie de cuadrícula de paisaje, ¿ya? Como un reducto de paisaje atrapado aquí en la fotografía. Un extracto, claro. Y claro, un extracto, lo tomé del bosque, lo saqué ahí y lo trasladé a la galería, y también funcionando como una especie binaria de contrapunto con esta construcción, ¿cierto?, de elementos analógicos, ¿cierto?, manuales, artesanales, donde tienen toda esta carga emotiva también, de grasa, de transpiración, no sé, todo ese cuento Como que le... espiritual, tiene un espíritu la herramienta. Sí, exacto, exacto, claro. Y además está el asunto, como le decía,
ese desplazamiento de algo muy, muy autobiográfico y sentimental, si se quiere, ¿cierto?, al espacio del arte, o sea, al espacio de la instalación. Estamos Es el acá. mechero, sí, es un mechero. Este es el Mira mechero. qué bueno, parece que vamos súper bien con la obra, porque ahora viene una obra muy interesante que nos vamos a trasladar. Esta obra es de 2011, que me invitan a la Bienal de Mercosur, ¿ya? Y tuve ahí el privilegio de ser uno de los artistas invitados a hacer residencia. Invitaron a 9 artistas de toda la Bienal a hacer una residencia en Brasil. Dentro de los artistas invitados estaba nada menos que Francis Sally también ahí a hacer otro tipo de residencia. O sea, así que para mí fue como un honor estar en ese grupo de artistas que hicieran estas residencias en lugares distintos, ¿cierto? Y a mí me invitaron a hacer una residencia en una aldea guaraní, en el sur de Brasil. Y estuve ahí, esto eran parte de una foto que nos tomamos parte del el día de la inauguración y parte de la comunidad, digamos, que estaba ahí, que estaban cerquita de un pueblito que se llama San Miguel de Misiones. Ese lugar que hoy día es una zona como, hay un lugar como arqueológico, ¿cierto?, de la comunidad de jesuitas que fue aniquilada, digamos, por los portugueses, en un conflicto geopolítico que tenían estos dos imperios, portugueses con españoles. Los jesuitas no se van, se quedan resistiendo y los matan a todos. Y el relato que tienen los guaraní de ese lugar es que los exterminaron a todos. No es como en la película La Misión, que donde se salen unos niños huyendo, no, dicen que los mataron a todos. Y los guaraní que están ahí hoy día son los que retornaron. Después de que quedó la masacre, retornaron al lugar. Y están como en reservaciones. Esa aldea es una suerte de reservación guaraní. O sea, no estamos hablando de que es una estrategia de Brasil, que yo diría que es como para resolver, como al estilo de Estados Unidos, de resolver el tema de una manera política, no realmente cultural, sino que le dan una cantidad de terreno que en realidad no les permite reactivar esa vida ancestral. O sea, los tipos no pueden salir a recorrer toda la selva, sino que tienen un reducto donde viven ahí y tratan de hacer su vida manteniendo algunos rituales. Es una cultura que está muy basada en la mitología. O sea, tienen cientos y cientos de cuentos mitológicos, así preciosos. A mí me contaron muchos cuentos alucinantes, alucinantes. Y yo me fui perfilando a raíz de toda esa mitología y al compartir con ellos me fui perfilando una proyección eh, personal y colectiva de los guaraní, que finalmente va a ser fundamental en la obra que voy a hacer en la Bienal, ¿ya? Vi muchas situaciones que algunas así eran medias chocantes, pero después como que las digería. No sé, te podría decir que como resumen, vi a guaraníes muy mesurados, y yo diría que esa es la palabra más correcta, muy tranquilos, así, buenos para conversar como todos los indígenas así de América, muy abiertos, muy solidarios, así. Yo te digo muy solidarios porque los brasileños, los que estaban a cargo de la Bienal, tenían que dejarme ahí, me dejaron solo ahí en medio de la nada, con los guaraní, y tenían que habían acordado con el cacique que iban a llevar mercadería y todo como para financiar mi estadía, y llegaron sin nada, no llegaron con mercadería, me dejaron ahí en pelota, como se diría en Chile, ¿no? Sin nada. Y tú sabes que así que tuve que compartir la comida con ellos, lo mismo que comían ellos, y a veces yo compraba una que otra cosa. Entonces, eso, por un lado, era muy malo, pero por otro lado fue muy bueno porque me permitió acercarme mucho más a ellos, ¿cachai? O sea, yo vivía en una especie de ruca gigante que tenían, que era muy comunitaria, que resulta que ellos en la aldea tenían muchas casas o rucas
alrededor de toda esta gran casa, y esta casa era una casa comunitaria donde siempre cocinaban, y el que no tenía o quería comer ahí podía pasar y comer. Siempre había algo que comer. Pero cada uno a su vez cocinaba en su casa, con su familia. Entonces estaba esto como casi como un comodín así, social, donde tú podías hacer, reunirte, conversar, comer, etcétera. Entonces yo vivía ahí prácticamente, po, y ahí pasaba toda la gente, entonces, y esto, conversaba con ellos, la noche se reunían en torno al fuego, tenían un cuento con el fuego bellísimo, bellísimo. Eh, los troncos duraban, eso me impresionó porque hacían la fogata y ponían la parte que va hacia la base del árbol, la ponían apuntando hacia el fuego. Cualquiera, aunque fuera una ramita, la ponían en esa dirección. La dirección de la base, lo que apunta hacia las raíces, eso lo ponían hacia el lado que ardía, hacia el fuego. Y yo no sé, pero yo veía que el árbol se consumía, o la madera se consumía lentamente, lentamente. Lo movían un poquito, ponían una tetera y ardía así en 5 minutos. O sea, hervía el agua, digamos, en 5 minutos. Claro. Entonces tenían un manejo, eran maestros del fuego, ¿eh? Maestros del fuego, increíble. Y entonces tuve esa oportunidad, tuve esa gran relación, digamos, de amistad, qué sé yo. Ellos me decían que yo era un hermano, que yo era un guaraní, sí, me trataron muy bien, muy bien. Y al final logré aglutinar, podríamos decir, esta pieza que están viendo aquí fue lo que yo expuse en San Miguel de Misiones. No, no en el recinto bienal, sino que en San Miguel, ellos hacían esta artesanía, que eran animalitos del bosque, una artesanía muy linda, y yo lo que hice fue replicar esto haciendo vaciado de sus piezas, y las exhibí ahí en San Miguel de Misiones. Y eso fue una pequeña exposición que hice en San Miguel, donde ellos participaron, qué sé yo, fue como una fiesta para ellos, digamos. Y en San Miguel, o sea, perdón, en Porto Alegre, en la Bienal, hice otra cosa que tiene que ver con fue una suerte de esto es de la Bienal. Fue una suerte de conclusión epistemológica y de personalidad, o podríamos decir, del pueblo guaraní, porque de alguna manera reuní como toda esta mitología con una proyección, así como le decía yo, del guaraní, ¿ya? Y que eso, la mejor forma que encontré fue a través de una frase de su mundo epistemológico, podríamos decir, que tiene que ver con lo que tiene que ver un poco con el tabú, ¿cierto?, de su misticismo, y que se refleja de alguna manera en esa proyección que tiene el guaraní social, digamos. Entonces, y es una frase que dice que toda persona no nace completamente hecha, que se construye en la vida, y la forma de su hacerse es su decirse. Eso es esa fue la traducción que me hicieron, y yo la respeté tal cual. Y no la forma, o sea, es muy claro en realidad, no es complicado. En el fondo dicen que en realidad uno, en el fondo, es responsable de lo que hace con su vida, y lo que uno hace con su vida es lo que se dice de él después. Claro. Eso es. Y esa es la frase que yo construí con tierra guaraní, ¿ya? Con tierra media rojiza, así, qué sé yo, con esa misma tierra, se construyó esta frase, digamos, en barro. ¿Y por qué salió eso? Porque era el material que yo veía en la construcción, que es lo que vieron en una foto de esa ruca, ¿cierto?, guaraní, Esta. y que era el material que es, claro, que es el material que yo veía. Tenían unos dormitorios increíbles que eran sin ventanas. Te metías a dormir ahí, era una cueva, así no había nada, era totalmente oscuro, una boca de lobo, así. Y se dormía increíble, increíble. Entonces, era ese material que había visto o sea, todo lo que usé en la obra era lo de material y de em, formalidad, digamos, ¿ya? Aspectos formales armados desde la proyección del guaraní, digamos. Ahí hay esto era muy, ahí claro, hay casas de la aldea. Esto es una obra muy, muy grande, ¿eh? Una obra que tenía como 25 metros de largo, más o menos, como por 10 de ancho,
donde se escribía hasta... Cada letra de esas tenía 1 metro de largo por 30 de alto. Ese era más o menos era una obra demencial. Sí, muy, muy grande. Se podía caminar entre medio, etc. Ahí se ve, La claro. obra se llama Caligrafía. Y estaba escrito en Time, esos detalles para mí son súper relevantes, pensando justamente que era una transcripción de una lengua que no tiene escritura, por lo tanto, había pérdida. Había mucha pérdida en la transmisión de ese conocimiento, y se transmitía, ¿cierto?, en una lengua occidental, no había otra manera, ¿cierto? Y en una letra clásica, así que me pareció que era la más clásica, que era una Time. Hacer ese contraste también. Claro, exacto, exacto. Y también marcando el error que podía haber en esa transcripción. Claro. La pérdida en la traducción, que se dice. Exacto, exacto. La pérdida que siempre hay, digamos, que aquí me parecía aún más grande todavía la pérdida. ¿Eh? Ahí volvimos. Buenísimo. Buenísimo tu trabajo. Maravillosa. Sí, realmente. ¿Se acabaron las obras? Sí, me parece. A ver. Ah, se acabaron, ya, ya. Yo te mandé por video, por Gmail, Rodrigo, unas imágenes que le quería preguntar a propósito, aunque ¿Ya? las respuestas están dadas, pero que tenía que ver Sí. con lo que hablamos al principio, Bernardo, con Sí, bajo sospecha, ¿ya? claro. Que en el fondo tiene que ver cómo construyes, ¿ya? Cómo llegas a decir va a ser esto, esta gran palabra, o van a ser esta fotografía, porque tú transitas en distintos lenguajes. No sé si tu Sí. formación es de cultura netamente, pero transitas y vas buscando soluciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso que estás con este pueblo guaraní y de repente dices, tiene que ser letra Times New Roman y tiene que ser esta Claro. dimensión? Un poco, digo, ¿cómo lo hace? Porque ¿cómo se levanta Bernardo Yarzún y dice, esto lo hay que hacer? Sí, para mira, ayudarlo a todos. Ahí estamos. No, no ¿quieres que le estamos. dé la receta? Claro. Por ejemplo, eso, tú estabas hablando Sí, recién de Huerquén, y este también encontraba que tenía este concepto de universalidad. sí, Bajo sospecha, yo lo encontré maravilloso porque muy sorprendió cuando la vi en el parque, en el Museo de Bellas Artes. sí. Porque también hay una cosa que pareciese que no sé si tú tienes la cabeza muy grande, como de alguna manera logras de esta dimensión de la traducción. Cómo Sí, en realidad todos podemos estar bajo sospecha según sí, como lo has Claro. visto ahí. Entonces, ahí, sí. ¿cuánto valor le das a la investigación? ¿Cuánto a tu reflexión? ¿Y cuánto Mm. finalmente en la obra? O sea, porque ¿cómo transitas de un lenguaje? ¿Cómo dices, esto no puede ser escultura y va a ser fotografía o la interacción de las letras? Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí. Mira, primero a mí siempre me da terror casi que vaya a cometer algún tipo de error, especulación histórica o lo que sea. Eso primero que nada, por lo tanto me aseguro mucho con la investigación de no cometer ese tipo de errores. Ahora, obras como Bajo Sospecha, no hay mucho riesgo que correr en ese sentido, porque simplemente instalo el problema, que fue, esto parte de una anécdota además personal, si la policía a mí me detiene por Ya, sospecha, ahí, y claro. claro, me carean ante testigos, y yo fui pasando el momento sin darme cuenta la repercusión que iba a tener en mí esta cuestión, ¿ya? Porque lo que sucede en mí después es un ataque de pánico, tuve que ir a psicólogo y todo, entonces me daba miedo, por ejemplo, responder el teléfono, y yo pensé que me estaba volviendo loco, así, y fui a psicólogo, qué sé yo, y ahí me dijeron que era estrés, así, muy, porque además tuve algunas cosas en la piel, en fin, se me manifestó así de muchas formas, y claro, y me dijeron que era un estrés así muy grande, así. Y, y ahí empecé como a digerir, y Bajo Sospecha fue algo que se me ocurrió, yo diría, en el proceso con el psicólogo, que era una psicóloga en realidad. En ese proceso,
la psicóloga me decía que hablaba mucho, me decía que hablaba demasiado, demasiado, que se notaba que quería decir cosas, que quería explotar, explotar, explotar por algún lado. Y, y en ese proceso es que encuentro yo diría el arte como para canalizar todo esto, todo este estrés. Y además, como yo les contaba antes de que entráramos en esta conexión con los alumnos, eh, me di cuenta que además tenía además que desatarme algunas trancas que tenía desde mi tiempo de estudiante. Yo donde me sentía como un analfabeto prácticamente, donde leía textos muy complejos, ¿cierto? De Nelly Richard, Justo Mellado, que los leía una y otra vez, una y otra vez. Bueno, en realidad todavía no los entiendo, pero bueno, pero ese es otro tema. Para ser sincero. Claro, a ser sincero, todavía no lo entiendo. Y entonces, eh, esta cuestión que incluso llegué a pensar que yo no podía ser artista, así que había que ser un genio para ser artista. Así yo dije, no, me falta demasiado capital cultural, o sea, me falta demasiado. Y, o sea, como que no bastaba con juntar las letras, sino que no necesitaría algo más. Entonces, estaba esa impotencia que también la canalizo con Bajo Sospecha. O sea, yo me rebelé, como decía, me rebelé a todo eso y dije, no, tengo que salir de esta cuestión y me tiré con esta obra que yo la encontraba provocativa, no por lo que el tema político, sino que provocativa porque de alguna manera me estaba rebelando contra la academia, ¿ya? Y esta academia, ¿cierto?, que estaba en las nubes para mí, en las nubes así con esta retórica y toda esta habladuría así ya elevadísima. Entonces yo me estaba revelando con una historia absolutamente simple, ¿cierto? Una declamación a gritos, a gritos. Entonces, claro, yo me sentía provocando así a este mundo así críptico, ¿cierto? Estamos hablando de artistas, tal vez los más crípticos, ese arte conceptual chilense, ¿cierto? Absolutamente chilense, porque no se puede comparar lo que hacían acá los artistas de Chile de ese tiempo, en el apogeo, ¿cierto? De Gonzalo Díaz, Beatball, Duclos, en fin, todos los artistas de esa época, no se pueden comparar con lo que hacía Camnitzer, por ejemplo, que era otra cosa. Entonces, claro, uno cuando ve eso, claro, yo llegaba ahí hasta entender la relación que tenían con Juan Luis Martínez, por ejemplo. Hasta ahí llegaba mi comprensión y después como que se me volvía más críptico. O sea, Juan Luis Martínez me parecía más claro, ¿cachai? Entonces, tenía todos estos problemas en mi cabeza y la forma, y Bajo Sospecha me ayuda a canalizar esto. Y como te digo, de alguna manera me desahogo y empiezo a hacer obras como loco después de Bajo Sospecha. Después ya no dejé de producir nunca más, después de Bajo Sospecha. Y entonces uno con el arte pasa muchas cosas, porque no solamente uno se libera, es una catarsis, ¿cierto? Como Bajo Sospecha, que para mí fue una catarsis increíble. Realmente uno hace un vaciado así psicológico increíble. No solamente va por ahí el tema, sino que también es la forma que tiene uno de guerrear también, ¿cierto? De crear su propia revolución, en el fondo. ¿Ya? Y Bajo Sospecha tiene mucho de eso, Entonces es una obra alucinante y me alegra muchísimo, muchísimo en el alma por este tipo de cuestiones de que hoy día es parte de la colección del Museo de Bellas Artes. Bueno, entre otras cosas, aquí hay otro tema. Ustedes saben que a mí jamás me compraron una obra antes de Venecia. Después de Venecia me empezaron a comprar obras. La publicidad. Es verdad que el Museo de Bellas Artes empezó a negociar antes de Venecia. Estaban con interés antes de Venecia, sí, ellos. O sea, estaban en conversaciones, pero me compraron después de Venecia también. Y el Queco lo compró CCU, cuestión que nunca había ocurrido antes. Entonces, son cosas que pasan en Chile también. ¿Entiendes? Como que fui primero, digamos, aceptado afuera, digamos. Afuera. O sea, y estamos hablando, que, bueno, son cosas que pasan en Chile. Yo llevo alrededor de 25 bienales, más o menos, fuera de Chile. Y exposiciones deben ser como 40 fuera de Chile. Entonces hay una trayectoria increíble que no hice en relación a lo que pasaba conmigo en Chile, ¿entiendes? O sea, había un nicho que me seguía, así,
sobre todo estudiantes y profesores, porque yo diría que ese era mi nicho, pero coleccionistas nada, absolutamente nada, nada, nada. Bueno, pero esos son datos que van unidos, digamos, con este relato que es lo que pasa cuando el arte trata de ser lo más honesto posible, ¿cierto? Y que vaya en relación a cuestiones que uno considera urgentes, de hablarlos como sea, sin ningún tipo de temor, etcétera, ¿cierto? Encontrando la herramienta del arte como una especie de emprendimiento de vanguardia, así como ahí en la punta, ¿cierto? Abriendo camino, etcétera, ¿cierto? Como decía yo, una pequeña revolución. Eh, Seguramente produce y bajo sospecha en su momento produjo escozores, pues de todo tipo. O sea, era una obra que no fue digerida en su momento. Entonces pasaron años, años, y hoy día es la obra más exhibida que tengo. Entonces, bueno, eh, hay otras obras que tienen muchas exhibiciones, como Trabajo Forzado, por ejemplo, que se ha exhibido mucho fuera de Chile, pero bajo sospecha también. O sea, son obras que se han expuesto, no sé, alrededor de 10 veces, así más o menos. Buenísimo. Yo la Buenísimo. verdad que fue un trabajo potentísimo el de Bajo Sospecha. Yo quedé, me vi dentro de los retratos también, me encontré, dije, aquí estamos todos. Todos acá. Ah, sí, sí, Y eso está dentro, sí, sí, es verdad, ahí está, eso está dentro de los relatos, sí, la parentela es la parentela. claro, hay un relato literario dentro de la obra que son los parientes del delincuente, ¿cierto? Que son también mis parientes reales. Dentro de la ficción también son los parientes del delincuente y dentro de la realidad también son mis parientes. Y, y claro, y es un espejo de la sociedad chilena en el fondo. Si ese es el pueblo mestizo que está ahí, ¿cierto? Y es ese pueblo también castigado también, ¿cierto? Y volvemos, y por lo tanto se comunica muy bien con Funa, porque estamos hablando ahí, ¿cierto? De ese levantamiento, de ese discurso, de ese relato, ¿cierto? Unilateral y opresor, ¿cierto? Y aquí está la familia oprimida también. O sea, hay conexiones también entre la obra. Sí, no, maravilloso eso. Maravilloso. ¿Alguno de los alumnos quisiera consultar algo, tener alguna pregunta? Me salgo con... Estamos acaparando nosotros. Estamos hablando nosotros. La timidez. Para cerrar, Sí, Bernardo, deberían aprovechar porque... aprovechen, sí. ¿Aló? No, que después te voy a buscar para A ver, traerte a la escuela, no te preocupes. no sé si me escuchan. ¿Sí? Bernardo, ¿Sí? ¿me escuchas? Escucho, te escucho. Hola Bernardo, Hola, ¿qué tal? muchas gracias por darte el tiempo de hacer esto. Mira, básicamente tengo muchas preguntas, pero quisiera hacerte solo una, por el momento, que tiene que ver básicamente con lo que nos tiene a todos acá en esta colectividad, en el diálogo, que es el arte, el arte en torno a lo social, por lo que he visto personalmente y ahora conversando contigo, escuchándote. Eh, Resumirlo a la actualidad, mi pregunta es, actualmente, ¿cuál es tu visión de, de la cultura oficial? Eh, ¿Cuál es tu visión sobre la cultura oficial? Sobre las plataformas artísticas, sobre la geografía artística y, y según tu visión y tu trabajo, tu trayectoria, si requiere rápido una edición. Tú dices si mi trabajo requiere una edición. No, los medios por los cuales. Me refiero a que, por Ah, ejemplo, ¿cuáles son las plataformas actuales ya, que deberían seguirse trabajando para poder difundir el arte? Porque ya, hablamos, sí. por la conversación que tuvimos y todo, hablamos mucho de espacios en específico, de bienales, de museos, Sí.
pero eso requiere una visión pronto para que, por ejemplo, el arte que tenga que ver con lo étnico se difunda más. Mm. Sí, 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 pues hay muchas falencias en la comunidad. Mira, aquí este es un tema largo, muy largo. Voy a empezar diciendo que el arte en Chile es absolutamente hegemónico, ¿ya? Está centralizado, ¿cierto? Básicamente en Santiago. Yo me he dado cuenta, yo expongo mucho fuera de Santiago, y dentro de Santiago también he expuesto mucho en centros culturales periféricos. O sea, yo expuse en Cerro Navia, por ejemplo, no hace mucho, y he expuesto, no sé, en montones de lugares, así en provincia. Bueno, y me he dado cuenta de las diferencias que hay, por las diferencias abrumadoras que hay en relación a Santiago. Eh, hay falta integración y falta inclusión, ¿ya? O sea, el arte es absolutamente exclusivo. Ahora, cuando uno analiza la comunidad, cuando analiza la comunidad en específico, yo te diría que en el contexto latinoamericano y mundial, la escena, a mi parecer, y en relación a la experiencia que he tenido prácticamente en todas las ciudades latinoamericanas donde he estado, creo que el único lugar donde no he estado es Perú y Venezuela. Creo que son los únicos lugares donde no he estado. Los otros lugares he estado en todos, en bienales, invitaciones, etc. Y te puedo decir que para mí la comunidad artística chilena, que está centralizada en Santiago, lo cual es un grave error, es, yo diría, la más insignificante de todas. O sea, no es comparable la escena analizándolo en todos sus estratos. O sea, estamos hablando de coleccionistas, galerías, sistemas de integración de las comunidades de todo tipo, ¿cierto? Mundo académico, qué sé yo. Y el mundo, aparte de ser incipiente e intrascendente dentro del contexto no solamente latinoamericano, sino que mundial, como comunidad artística, eh, tiene un problema que a mí me parece que es gravísimo, que la comunidad, ¿cierto?, anclada en Santiago como un eje hegemónico, ¿cierto?, tiene otro problema que está absolutamente dominado bajo la dictadura de la academia. O sea, la aparición o desaparición de ciertas especies, mencionando como una metáfora, digamos, los artistas que aparecen y suben, bajan, qué sé yo, dentro de la escena, oiga, pasando una bandada de loros así. No sé si lo escuchan, ¿eh? Impresionante. Todavía nos queda naturaleza. ¿Lo escuchan o no? No, no, Sí, yo sí. por lo Sí, menos. ahí van. Ah, sí. Wow. Bueno, entonces, no solamente está ese problema, sino que está la forma como se organiza, ¿cierto? Que los artistas como aparecen en escena pasan por el filtro yo diría, académico dentro de la escena de Santiago, lo cual me parece que no es natural eso, no es natural, debería ser mucho más espontáneo, ¿cierto? La forma como aparecen o desaparecen los artistas, porque eso genera algo, por ejemplo, hay una dificultad extrema en los artistas jóvenes que aparecen en escena, que son los que traen ideas nuevas y son los que deberían estar ahí floreciendo, ¿cachai? Y son los que tienen menos oportunidades, porque tienen que pasar el filtro de la academia, ¿cachai? Estamos hablando de algunos espacios que son más vanguardistas, qué sé yo, de alguna manera están sometidos al mundo académico, ¿cierto? O el mundo teórico, etcétera. Entonces, no, los cabros jóvenes se ven obligados a crear grupos para armar fuerzas, ¿cierto? Hacen colectivos y aparecen, y ahí después de ahí se digregan como personalidades, ¿cierto? Como unidades, ¿cierto? Gestoras. Entonces me parece que la forma como se gestiona en Chile la comunidad, me parece que va mal, así que no está... ¿Para qué hablar? Eso además ha generado un problema de que en Chile no existe el coleccionismo, digamos, como motor, ¿cierto? Generador también, porque no solamente todo el mundo tiene que girar, o sea, los artistas tienen que vivir de algo. ¿Y eso qué es lo que genera?
que genera que no hay ningún artista que pueda vivir del arte en Chile. O sea, todo el mundo tiene que perder el tiempo haciendo... Yo viví toda mi vida artística instalando plotter, haciendo instalaciones, montaje, gran parte de mi tiempo lo destinaba a eso, y bueno, y lo que pasaba es que a veces tenía que dejar nomás y partir nomás a exponer, o si no, no habría hecho carrera, ¿me entiendes? Entonces hay un montón de dificultades que tienen los artistas para generar trabajo en Santiago. O sea, tenéis que ser millonario para poder trabajar tranquilo, ¿cachai? Entonces, Claro. y eso es porque hay malformaciones dentro de la comunidad chilena. Y eso es lo que la hace insignificante, finalmente. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los artistas, en su inconsciente incluso, tratan de muñequear un poco en la obra para que, no sé, por ahí alguien compre, aunque sea algo, un derivado de la obra, ¿cachai? Si ya se hace una instalación monumental, y hace un apéndice para que alguien lo compre, ¿cachai? Tenéis que entrar a muñequear, hacer un montón de marihuanza así, ¿cachai? Para que alguien te compre algo, ¿entendés? Entonces, todas esas cuestiones son vicios, son vicios. Yo lo que veo es que los artistas en Chile no actúan libremente, o sea, tienen un montón de vallas que tienen que saltar a cada rato, qué sé yo, que lo hace de una dificultad increíble. Yo te digo, a mí me causaba, no sé cómo decir cómo me sentía, pero yo me encontraba con amigos mexicanos, brasileños, argentinos, de todos lados, que tenían un currículum del mismo nivel del mío o inferior incluso, ¿ya? A nivel curricular, digamos, de exposición y todo eso, similares trayectorias, y los tipos no trabajaban en otra cosa que no fuera arte. O sea, no perdían el tiempo haciendo otras cosas. Entonces tenemos problemas serios, serios, serios. Y eso se traduce en una enfermedad a todo nivel, o sea, a todo nivel. ¿Y para qué hablar de lo marginados que están las provincias? O sea, yo diría, o sea, ponte tú vayas a Temuco y es un desastre, po. Un desastre desde la conversación que tenéis que tener con el galerista que está así, está hace 2 siglos hablando, o sea, el tipo que no sabe lo que es una instalación, desde ese nivel, hasta, digamos, desconocimiento, ¿cierto? Falta totalmente excluidos, digamos, del arte contemporáneo. Y eso que Temuco es una de las ciudades que más está trabajando este tema. O sea, a mí me han invitado muchas veces a Temuco y he visto que han ido muchos artistas a exponer a Temuco porque están haciendo un poco la pega, están tratando de borrar un poco toda esa barrera, ¿cachai? Entonces, el problema, si tú me preguntas, el arte en Chile y qué sé yo, yo lo encuentro gravísimo, gravísimo. Estamos en un problema muy grave. O sea, hay que evitarlo. Hay que evitarlo totalmente, hay que hacer otro sistema de comunidad. Es decir, yo me atrevería a decir que no existe la comunidad, sino que hay individuos que trabajan en un espacio determinado y que compiten como bestias entre ellos, ¿cachai? Por los espacios, qué sé yo. Claro, después uno que pasa todas esas barreras, claro, uno después llega en un estatus así como de privilegio, y eso también es malo. O sea, yo te digo, yo no tengo mayor problema en exponer si quiero Claro. exponer en algún lugar, pues me van a dar inmediatamente el cubo, pero va un cabro que puede tener una idea mucho más interesante y no le es prácticamente imposible. Mm. Bueno, Así muchas que gracias, es Leonardo. lamentable porque, sí, es lamentable porque lo que se proyecta afuera es eso, pues. Es como una comunidad que no existe o muy incipiente. Que está peleando entre sí Claro, también, mucho. claro, yo te Sí, lo preguntaba sí. justamente porque yo soy de provincia. Ajá, Entonces, y trabajo en provincia durante el verano y veo esa hambruna que no acaba en torno a la centralización. De hecho, yo trabajo por la claro, descentralización. Es como un concepto y llego con un concepto moderno, provincia, y a veces me resulta, a veces no, y a veces es muy lento. Entonces, sí, concuerdo contigo en ese sentido y de la edición ya del- del- de esta arquitectura del desarrollo artístico y más en provincia. sí, sí.
Lo otro, y así como aprovechando la instancia, es la última, que te quisiera ¿Ya? preguntar es con respecto a algo más propio, más, más, más de ti que vi en tu proceso creativo y también a dónde apunta, que tiene que ver con el origen étnico de tu trabajo. Me gustaría preguntarte cuál es tu visión sobre aquel creativo artista que habla sobre el origen indígena, pero no tiene sangre indígena. ¿Es necesario, a tu criterio, tener una vinculación étnica para trabajar el arte que tenga relación con, con la ascendencia indígena chilena? Ah, ¿Juega a favor? ¿Será necesario, es necesario que, que se hable un vocablo independiente de un vocablo indígena colectivo? ¿O si es cosa de artista indígena hablar sobre lo indígena? mm, ya. No es necesario ser indígena para hablar de arte indígena. Sobre todo porque estamos en una situación que es muy particular. Chile es el país de mayor mestizaje en América Latina. Los antropólogos le llaman mestizaje temprano, o sea, empieza inmediatamente y eso implica que hoy día la población indígena pura, entre comillas, porque eso tampoco existe, el mestizaje todo el planeta, o sea, tenemos hasta sangre de Neandertal, o sea, todos, o sea, no, es demasiado diverso eso, entonces no existe ese concepto de raza también es erróneo, sabemos todo eso, ¿cierto? Y pensando justamente en el mestizaje como término técnico, digamos, para entendernos a qué nos referimos, esa hibridación es absolutamente generalizada en Chile, o sea, la población chilena bordea el 7% de indígenas puros, entre comillas. Por lo tanto, es impensado pensar de que el arte indígena estaría radicado específicamente a ese 7%. ¿Por qué? Porque todo el resto de la población también tiene sangre indígena debido a esa hibridación avanzada, ¿no? Por lo tanto, todos, pensando en sus orígenes, eh, tienen, yo diría, no solo la obligación, sino que también el derecho a poder hablar de esos temas porque estamos hablando del lugar de donde tú provienes, de donde eres. Esto tiene varias explicaciones, ¿eh?, que me parecen fundamentales. Una de ellas es que tú no puedes avanzar sin ver lo que tienes hacia atrás, o sea, no, no puedes saber de dónde vienes para... O sea, no, perdón, tienes que saber de dónde vienes para saber dónde puedes ir en el fondo, ¿ya? Y no actuar como una especie de androide, ¿me entiendes? Como sin contexto, sin origen, sin nada, ¿me entiendes? Por lo tanto, me parece que por todos lados es absolutamente consecuente y vital y necesario, ¿cierto? Que eh, la gente se sienta, ya sea cual sea su origen, se sienta interesado, ¿cierto?, por lo que sucede en su espacio geográfico, ¿ya? Para entenderse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, etcétera. Tiene montones de virtudes, además, ese ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, es una real estupidez, ¿cierto? Cuando yo he visto artistas mapuches que tienen, yo no tengo apellido mapuche, mi abuela tenía un apellido mapuche, mi abuela ya era mestiza y ella tenía un apellido mapuche, era su segundo apellido, que era Santana Nail, y mi abuela materna, y yo ya no tengo apellido mapuche, yo soy Oyarzún Ruiz, ¿ya? Pero, sin embargo, yo hago ese estudio y llego inmediatamente a la raíz indígena y a mí me interesa saber de dónde vengo, ¿me entiendes? Y para mí es fundamental para poder proyectarme hacia adelante. Y yo he visto, y encuentro que es un error, y también lo he visto, como he dicho, artistas con apellido mapuche que piensan que los demás son no merecedores o no están en condiciones de trabajar estos temas. No, eso es un gran error, ¿no? Aquí estamos hablando de un pueblo que fue prácticamente exterminado, donde muchas cosas se perdieron, muchas cosas ancestrales, conocimientos ancestrales se perdieron, la lengua mapuche casi desapareció. Entonces, eh,
todos, de alguna manera, incluyendo los propios mapuches, estamos en esta situación de rescate. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos en esta situación de rescate? No solamente por nuestro propio camino personal y nuestro propio futuro, como decía, sino que porque también uno ve una suerte de esperanza en ese mundo perdido, ¿ya? Viendo el desastre, ¿cierto?, que está quedando en todo el planeta, hay ahí también una zona de resguardo y un posible futuro ahí. Entonces, significa no perder la esperanza también, ¿ya? Entonces, por el lado que tú lo mires, es absolutamente fundamental. Y lo que hablaban antes, ¿cierto?, de esta revolución, ¿cierto?, del mundo mapuche sobre todo, y que le dio pie a otros pueblos que, ¿cierto?, que se sumaran a esta visualización dentro de la escena nacional, apunta justamente a eso, ¿cierto?, a buscar nuevas sendas, otros lugares, ¿cierto?, otros futuros, ¿cierto?, y no pensando que la tontera que estamos viviendo hoy día, ¿cierto?, este mundo absolutamente perdido, ¿cierto?, que va directo, ¿cierto?, al abismo. O sea, por lo menos sabemos que hay otros caminos, tenemos otras posibilidades. Por lo tanto, por todos lados, por donde lo mires, es absolutamente necesario y urgente. Ya. Yo creo que... Bueno, eso era. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por compartir con nosotros ahora. Yo creo que ya estamos un poco en la hora. ¿Qué les parece? Ya, Muchas no, gracias por la invitación. yo también estoy muy agradecido también de ustedes por la invitación y un ejercicio bien interesante. Sí, sí, es Sí, lo que se puede hacer bien, en Sí, esto. súper. sí, yo los felicito por el emprendimiento, digamos. Sí, yo creo que es muy Ya. beneficioso, ¿ah? Nosotros aquí No por trabajo. solamente y yo estoy hablando de mí, de mis intereses, digamos, para mí también resulta muy, muy gratificante y beneficioso también. Lo más curioso, o sea, lo bonito también de esto es que este registro de esta grabación que nosotros estamos haciendo llega a muchos más estudiantes de los que están ahora, porque por un tema de dificultad de crisis, a veces cuesta un poco conectarse todos a una misma hora. Pero tiempo Ah, claro. después, con la grabación, son muchos más los estudiantes que ven estos trabajos y hacen retroalimentación también. Y eso es bonito. Estupendo. Bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Excelente. Bueno. Estuvo muy potente, Bernardo, ¿ah? Sí, Ya, pues, muchas gracias. Muchas Muchas te gracias. gracias. agradece 1.000.000. Bueno, hasta De luego. WhatsApp. Chao a Grande. todos. Muchas Ya, gracias de nuevo. chao, chao. Muy agradecido a usted igual. Chao, Bernardo. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Ya, de nada, gracias a Listo, ti. gracias. Chao, chao. Bye, bye.